registrada la solicitud, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100, 101, 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Para tal fin, tengo el uso de la voz. Solicito a la diputada Pati Hernández si me hiciera favor, como presidenta con menos antigüedad, de pasar a conducir la sesión. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en los artículos 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 9, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable legislatura del Estado iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, justificación. Según lo establecido por el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio. De acuerdo al esquema constitucional de división de poderes que rige a nuestro país, el poder público se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Diseño que aplica igualmente para los estados de conformidad con el artículo 116 de nuestra Carta Magna. Así, el poder legislativo asume la función sustantiva de generar leyes, es decir, es el órgano del poder público encargado de crear el andamiaje jurídico sobre el que se organiza y funciona la sociedad, además de crear las instituciones a través de las cuales el Estado cumple su cometido. En ese contexto, y como mera referencia, debe señalarse que la historia constitucional del Estado de Zacatecas y, por ende, su historia legislativa, es una de las primeras en nuestra nación, ya que forma parte de la lista de primeras constituciones locales que vieron la luz, o mejor dicho, que son consecuencia de la aprobación tanto del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1824 como de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de ese mismo año. Como resultado de la cláusula establecida en el artículo 161 de la Constitución de 1824, surge la primera Constitución Política del Estado de Zacatecas, que fue sancionada por el Congreso Constitucional el 17 de enero de 1825. Se integró por 8 títulos conformados por 198 artículos. A partir de entonces, Zacatecas ha tenido 6 constituciones y dentro del texto vigente de la Constitución local, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas está compuesto por 30 diputados, quienes fungen como representantes del pueblo. En la legislatura del Estado rigen como órganos de gobierno la mesa directiva, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas y, por último, en los casos de receso, la Comisión Permanente. En cuanto a la primera, conduce las sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones. Asimismo, garantiza que prevalezca en los trabajos legislativos la libertad de las deliberaciones y el cuidado de la efectividad del trabajo legislativo, proveyendo la exacta observancia de lo dispuesto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Esta mesa directiva está formada por un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios. Ahora bien, en cuanto a la duración de la mesa directiva actualmente, si se trata de un periodo ordinario, permanece solamente en su cargo un mes y sus integrantes no podrán presentarse para ser electos para los mismos cargos en el mes siguiente. Y cuando se trate de un periodo extraordinario, tendrá la facultad la Comisión Permanente de convocar a los diputados a sesión previa para llevar a cabo la elección de la mesa directiva. Destacan de entre las funciones conferidas a la mesa directiva en la legislación vigente, la relativa a que el presidente tendrá la representación de la legislatura, así como la responsabilidad de conducir bajo su mandato el desarrollo de las sesiones y procedimientos de la legislatura, hacer respetar la inmunidad constitucional de sus miembros y velar por la inviolabilidad del recinto legislativo. Entonces, de acuerdo a la vigente legislación
en la que se contienen las bases para la organización y el funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, la mesa directiva, más específicamente el presidente, pues a través de él se ejerce la representación de este órgano soberano, tanto legal en su caso, como en la conducción de las relaciones institucionales con el resto de los poderes y los niveles de gobierno. Se trata, pues, de un órgano sustantivo para el funcionamiento de la legislatura local, que debe contar, por ende, con una estructura normativa en la que se prevean las herramientas y los esquemas necesarios para cumplir satisfactoriamente con cada una de las atribuciones que tiene delegadas, permitiendo de esta manera un adecuado control en cuanto al funcionamiento al interior del Poder Legislativo, pero además el establecimiento al exterior de un verdadero Estado de Derecho cimentado en un sistema de gobernabilidad eficaz. El objeto de la iniciativa como punto segundo. En el contexto anterior, la iniciativa que ahora se pone a consideración de esta honorable legislatura, medularmente tiene por objeto armonizar el periodo en funciones del presidente de la mesa directiva en relación a lo previsto sobre el tópico en la legislación vigente en la mayoría de las entidades federativas. Con esta medida se busca instrumentar un esquema de representación de mayor impacto en la vida pública de Zacatecas, pues el servidor público que habrá de ejercer la representación del Poder Legislativo y además dirigir el desarrollo de las sesiones, tendrá continuidad en el desempeño de su encargo como presidente de la mesa directiva, lo cual además permitirá tener una mayor identidad frente a la ciudadanía y desde luego ante los demás poderes públicos, además de incidir positivamente en el sistema de gobernabilidad que permita a Zacatecas transitar en la toma de decisiones de alto impacto que involucren la participación de todos los actores de la vida política y que tengan por objeto afianzar el crecimiento social y económico de nuestro Estado. Sin embargo, la ampliación en el periodo de funciones del presidente de la mesa directiva no se hace extensivo a los demás miembros, es decir, el vicepresidente y los secretarios, pues el auxilio que estas figuras brindan al presidente durante el desarrollo de las sesiones de esta legislatura, se estima conveniente contar con un mecanismo de renovación dinámico que permita la interacción de todas las fuerzas políticas. Por ello, en cuanto a tales funcionarios, permanecerán en el cargo por el periodo de un mes. Otra de las innovaciones que se proponen es la de asumir el impedimento para que los integrantes de la mesa directiva puedan reelegirse para el periodo ordinario extraordinario inmediato a la conclusión de su encargo. En ese sentido, la presente iniciativa plantea la posibilidad de que los diputados elijan dentro de sus miembros, incluyendo por supuesto al presidente, vicepresidente y secretarios salientes, según corresponda, a medida que pudiera traducirse en un estímulo o reconocimiento para el trabajo realizado y la continuidad del mismo, además de armonizar la legislación con la tendencia nacional. Iniciativa. Tercero, por lo anteriormente expuesto y fundado a esta soberanía popular, me permito presentar iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, misma que se contiene en el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 100. La elección se realizará por la mayoría absoluta de los diputados presentes, por voto en cédula secreto y directo, de conformidad como lo prevé el Reglamento General. Artículo 101. El presidente de la mesa directiva durará en sus funciones un periodo ordinario. El cargo de vicepresidente y de secretarios serán renovados de manera mensual. Los integrantes de la mesa directiva podrán elegirse para fungir como integrantes de la mesa directiva de la comisión permanente y, en su caso, para periodos ordinarios subsecuentes. Artículo 102. La elección de la mesa directiva se comunicará por el presidente al Ejecutivo del Estado y al Tribunal Superior de Justicia de la elección de la mesa directiva para sus efectos y conocimiento de ley. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizarse las adecuaciones necesarias al reglamento general. Hasta ahí la lectura de la iniciativa. Diputada presidenta, muchísimas gracias. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.